En este vídeo vamos a hablar sobre dominar las fuerzas del mundo físico, del mundo psicológico y del mundo espiritual. En el vídeo de ayer habíamos visto cómo una persona que empieza a hacer trabajo espiritual se convierte en un individuo pleno y realizado. Y una consecuencia de convertirse en un individuo pleno es que comienza a dominar las fuerzas del mundo físico, del mundo psicológico y del mundo espiritual. En este vídeo vamos a ver cuáles son estas fuerzas y en qué consiste dominar las mismas. Las fuerzas del mundo físico obviamente están ligadas a la naturaleza, están ligadas a las leyes que dominan la naturaleza, las leyes de la gravedad, leyes físicas, leyes químicas, como el frío y el calor, etc. Entonces, una persona que domina estas fuerzas lo puede hacer bien por una concentración diaria en intentar dominarlas, o bien porque de forma espontánea empieza a desarrollar estas capacidades. Entonces, por ejemplo, tenemos a yogis que son capaces de levitar y vencer, por lo tanto, a la fuerza de la gravedad. O tenemos el caso de Wim Hof, que es capaz de pasarse horas enteras sin ropa a muy bajas temperaturas. O de algunas personas que son capaces de pisar por piedras incandescentes sin quemarse. O personas que han desarrollado la telequinesis y son capaces de, por ejemplo, de mover objetos con la mente. Entonces, son capacidades mentales que hacen que venzamos con la mente a las fuerzas del mundo físico. La mayor parte de maestros espirituales recomiendan que no intentemos desarrollar estas capacidades, sino que solamente aceptemos si nos viene y lo aceptemos con humildad. El ir a buscarlas lo que puede hacer es que nuestro ego sea grande, porque empezamos a tener mucho poder y además podemos asustar a otras personas por haber desarrollado estas capacidades. Entonces, digamos, lo que recomienda la mayor parte de maestros es, si somos bendecidos con este tipo de capacidades o poderes, tenemos que tener la humildad y la responsabilidad de utilizarlos bien. Y si no, pues tampoco pasa nada si uno no los desarrolla. La liberación no viene por el hecho de ser capaz, por ejemplo, de mover un objeto con la mente, sino es simplemente una capacidad más que la persona, si se enfoca, puede desarrollar. Entonces, recomiendan la mayoría que enfoquemos nuestro tiempo y nuestras energías en la liberación, en lugar de dominar con la mente las fuerzas del mundo físico. El segundo tipo de fuerzas que uno comienza a dominar es las fuerzas ligadas al mundo psicológico. Y aquí lo que podemos ver es que el trabajo consiste, para dominar estas fuerzas, en pasar del ego al ser, colocarse, por ejemplo, en el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad, que es el lugar del ser, y trascender las fuerzas que dominan al ego. Aquí estamos hablando normalmente de fuerzas ligadas a emociones negativas, que son las que suelen dominar al programa del ego. Entonces estamos hablando del miedo, de la culpa, de la ira, de la apatía, de un entusiasmo excesivo, de un éxtasis sin control. Es decir, son fuerzas emocionales que nos movilizan en el mundo o nos paralizan. Aunque no son tangibles, no son físicas, pero sí que tienen un efecto en nosotros, un efecto a nivel psíquico que tiene un efecto también a nivel físico. Entonces, básicamente, dominar estas fuerzas consiste en mantenerse en el centro. Otra forma de ver estas fuerzas, podemos estudiar los pecados capitales: la ira, la lujuria, la gula, el deseo, todas las fuerzas que llevan a que nosotros perdamos nuestro dominio sobre nuestro campo psíquico y nuestro cuerpo físico. Es decir,
Dominar estas fuerzas quiere decir estar centrado. Si os habéis fijado en la vida de Buda, cuando estaba meditando en el árbol, antes de iluminarse, viene la tentación de estas fuerzas que le quieren sacar, digamos, de su centro, que le intentan atemorizar o le intentan, digamos, seducir, etcétera. ¿Vale? Entonces, una persona que ha dominado estas fuerzas es una persona ecuánime, es una persona que no se deja movilizar por este tipo de emociones. Y luego tenemos las fuerzas del mundo espiritual, que son las que tienen una mayor intensidad. Y aquí tenemos a diferentes seres que encarnan estas fuerzas, que son las que construyen y destruyen las formas del universo. Son súper poderosas. Aquí tendríamos los ángeles, los arcángeles y otros seres que se encargan de destruir las formas. Entonces, cuando empezamos a desarrollar nuestras capacidades espirituales, podemos empezar a tener contacto con estos seres angélicos o seres, digamos, que, que básicamente son poderosos pero que destruyen las formas. Entonces, lo que recomiendan los maestros espirituales es que no interfiramos mucho con ellos, aunque sintamos el poder y la fuerza de ellos, intentar, digamos, mantenernos de forma ecuánime sin querer beneficiarnos de la utilización de estas fuerzas, porque son muy poderosas, son muy intensas y hay que tener mucho dominio, hay que tener, digamos, mucha capacidad interna para ser capaces, por ejemplo, de ordenar algo a un ángel a un arcángel y no sufrir consecuencias inesperadas por esta interacción. Entonces, simplemente para que conozcáis, son fuerzas ligadas a las fuerzas cósmicas, muy poderosas, muy intensas, y en el momento en que uno está preparado, pues ya será capaz de interactuar con ellas sin sufrir consecuencias y sin crear, digamos, consecuencias inesperadas para él o para otras personas. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre, si tienes alguna pregunta, pues déjala justo debajo del mismo. Muchas gracias.